absolutamente casi nada de oxigenación. ¿Qué pasa si ustedes ponen una planta en arena? Pues la planta apenas usted riegue en eso, la arena se compacta, las raíces no pueden respirar y la planta se muere. Intenten sembrar cualquier cosa en arena y van a ver que no funciona por este pequeño fenómeno. No funciona a menos que la frecuencia de riego sea muy baja. En caso tal, en ese caso, pues que se pueda compensar este fenómeno, pero igual la arena tiende a encharcarse y tiende a tener cantidades muy grandes de agua y a prevenir, digamos, la oxigenación. La perlita y la vermiculita expandidas, como les dije, tienen mayor costo porque provienen, digamos, de procesos más elaborados, pero son de bajo costo respecto a las demás cosas en los sitios donde pues son muy, digamos, comunes. Acá, obviamente, en Latinoamérica, básicamente en los países centro y del norte de Sudamérica, básicamente no tenemos yacimientos tan grandes de perlita o no están lo suficientemente explotados. Entonces, básicamente es un medio caro. La cascarilla de arroz y otros medios biológicos, como el bagazo de coco, tienen el problema de que se descomponen con el tiempo. Se descomponen con el tiempo y esto genera problemas porque los medios de cultivo que se descomponen con el tiempo, cuando algo se descompone, primero cuando algo se descompone pues genera sustancias o sea, transmite sustancias a la solución nutritiva, transmite, es decir, libera sustancias en la solución nutritiva y además pues obviamente tiene algún tipo de interacción química fuerte con la solución nutritiva pues para que haya también descomposición. Y otro problema es la baja retención de agua. La cascarilla de arroz es mala reteniendo el agua, no se moja prácticamente. Y el bagazo de coco pues un poco más, pero básicamente estos medios no se mojan mucho. ¿Cuál es el problema que los medios no se mojen mucho? Pues es algo de lo que pues ya hablamos con un poco, que ya hablamos un poco. Cuando un medio no se moja, entonces se seca muy rápido y entonces, ¿qué pasa? Pues que las raíces no están en contacto suficiente de tiempo con los nutrientes y entonces pues las plantas no van a poder absorber nutrientes y se van a morir, que es lo que pues hemos estado hablando. Entonces, eh, las arcillas y los carbones tienen altas capacidades de intercambio catiónico también, y esto pues puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de cómo lo vean. Usualmente las capacidades altas de intercambio catiónico estimulan también la presencia de microorganismos, por lo que no digamos que no pueden ser, digamos que no es algo tan bueno, pero como les digo, también las cosas que tienen capacidades altas de intercambio catiónico, los medios de cultivo, actúan como reservas de nutrientes, digamos en cierto nivel, y amortiguan cambios bruscos en los nutrientes alrededor de las raíces, y además entre ciclos de riego sirven como fuentes de nutrientes para las raíces. Entonces esto es como algo difícil de decir. Las espumas, las espumas, particularmente las espumas de poliuretano, que se usan mucho para germinación, por ejemplo acá en Colombia se usan bastante para germinación, tienen el problema de que tienen facilidad de contaminación con organismos patógenos o parásitos o algas también. Cualquier medio que sea poroso va a tener mucha facilidad de contaminación de algas, particularmente en la superficie. Las esponjas yo creo que son el medio más favorable para cultivar algas del mundo porque ustedes coloquen una esponja en solución nutritiva y pónganla al sol y eso a los 5 días ya es una cosa ahí verde, oscura, casi negra de la cantidad de algas tan grande que crece. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si las espumas están expuestas al sol, se van a llenar de estos microorganismos y esto pues va a causarnos problemas en las plantas. Digamos, eso es un problema porque pues las plantas se van prácticamente a morir. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que nosotros podemos juntar medios de cultivo baratos para hacer medios de cultivo ideales. Obviamente nadie dice que no los podemos mezclar y pues como ustedes pueden ver, mezclando medios de cultivo que tienen características diferentes y complementarias, podemos lograr tener medios de cultivo que nos permitan hacer los cultivos que nosotros queremos de manera muy exitosa a muy bajo costo. Entonces, los medios de cultivo ideales se pueden obtener mezclando pues medios de cultivo económicos. Por ejemplo, en este caso la arena tiene alta retención de humedad y
posee muy baja oxigenación, mientras que la cascarilla de arroz tiene alta oxigenación pero baja retención de humedad. Entonces mezclamos arena más cascarilla de arroz y tenemos un medio ideal, alta oxigenación y retención de agua ideal. Entonces, si ustedes ven, mezclamos lo bueno de la arena con lo bueno de la cascarilla de arroz y las cosas malas de ambos se cancelan y obtenemos un medio que es extremadamente bueno para el cultivo hidropónico, que es además muy barato porque ambas cosas, la arena y la cascarilla de arroz, son muy baratas. Entonces, ustedes pueden ver una mezcla uno a uno tiene propiedades ideales. Entonces, este tipo de cosas es la que queremos hacer. También hay que tener en cuenta que no solo importan las propiedades del medio de cultivo a la hora de diseñar el medio de cultivo. ¿Por qué? Porque también depende mucho de el sistema de cultivo que se va a usar, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Por ejemplo, si ustedes usan arena en un sistema de riego por goteo, va a ser una pesadilla porque la arena después se va a devolver y va a tapar bombas, va a tapar filtros. Entonces, la arena es buena para esta mezcla, digamos, arena, cascarilla, arroz. Es buena en sistemas donde no haya, por ejemplo, goteros que se tapen fácilmente, sistemas que sean de llenado y vaciado continuo, que es algo que veremos la próxima vez, no funciona muy bien. Por ejemplo, sistemas que sean de todo lo que son sistemas de llenado y vaciado no funcionan muy bien con sistemas que tienen arena por este problema de que la arena igual se moja mucho. Pero si tenemos, digamos, esta mezcla de arena, cascarilla, arroz, podremos hacer un sistema de llenado y vaciado continuo. Y además, pues si no utilizamos goteros, como no es un sistema de riego por goteo, no vamos a tener el problema que las cosas se tapen fácilmente. Entonces, digamos que un sistema de llenado y vaciado continuo con arena y cascarilla de arroz sería una buena idea. Y eso fue en efecto lo que yo hice. Entonces les voy a mostrar más o menos los usos que yo he hecho de esta técnica y digamos los medios que yo utilicé en un cultivo de tomate. Entonces digamos acá, bueno, eso se los voy a mostrar ahora, en un minuto. Una cosa que les debo decir antes es que es muy importante que los medios de cultivo deben ser desinfectados. Es decir, esto no se puede decir, digamos, con suficiente vehemencia. Los medios de cultivo deben ser desinfectados. ¿Por qué deben ser desinfectados? Porque, como les dije, los medios de cultivo tienen que ser biológicamente inertes y los medios de cultivo usualmente traen un montón de cosas que deben, pues, como mugre y bacterias, virus, esporas de hongos, cosas que tienen ahí naturalmente. Digamos cosas que ustedes no sospechan. Por ejemplo, si ustedes van a comprar ustedes van a comprar, digamos, arena a una cantera y ustedes van a pensar, bueno, pero pues que va a tener esto de microorganismos. Pues que resulta que, ¿qué tal que el capataz que está ahí vendiéndoles a ustedes la arena, el señor fuma y entonces la arena está llena, digamos, y él bota las colillas a la arena y fuma ahí al lado de la arena y la arena está llena de virus de mosaico del tabaco? Después ustedes cultivan ahí tomates y todo se muere. ¿Por qué? Porque todo se infectó del virus que tenía el medio de cultivo. Entonces siempre, siempre es vital esterilizar. ¿Cómo se esteriliza y se desinfecta un medio de cultivo? La mejor opción es usar peróxido de hidrógeno al 3%. El peróxido de hidrógeno se vende el peróxido de hidrógeno no es agua oxigenada. Agua oxigenada es una solución de peróxido de hidrógeno entre 3 y 4%. Eso es lo que se llama agua oxigenada. Pero el peróxido de hidrógeno, si ustedes lo compran a esa concentración, les va a salir muy caro. Entonces usualmente se vende comercialmente al 50%. Es corrosivo, tienen que tener mucho cuidado. Eso deja la piel blanca. Si les cae en la piel, les deja la piel blanca, así como blanco como la nieve queda su piel. Entonces es muy importante usar guantes, usar gafas, usar pues toda la protección necesaria. Y entonces se diluye al 3% y con esta solución se desinfecta el medio de cultivo. La gran ventaja es que el peróxido de hidrógeno se descompone a agua y a oxígeno y los residuos de peróxido de hecho no son muy perjudiciales para las plantas. Entonces digamos que con hacer una aplicación de peróxido de hidrógeno al 3% y después lavar una o dos veces con agua ya se tiene igual el medio desinfectado. Las otras opciones son utilizar formol o ácido hipocloroso porque digamos que en realidad el peróxido de hidrógeno es muy costoso para los fines industriales. Digamos, desinfectar un cultivo comercial con peróxido de hidrógeno sale muy costoso. Entonces usualmente se utilizan
desinfectantes como el formol o el ácido hipocloroso, que son mucho más económicos. Entonces, ustedes para desinfectar con estos desinfectantes sí son bien tóxicos para las plantas. Entonces, después de hacer estas desinfecciones, se tiene después que hacer un purgado del sistema con agua. Entonces, ¿cómo se hace este purgado? Pues ustedes simplemente eh, desinfectan con la solución de formol o de ácido hipocloroso y después pasan 4 o 5 veces agua y desechan el agua después de que la pasan. Es la única manera, digamos, en la que se puede garantizar que no quede absolutamente nada de ácido hipocloroso de formol o lo mínimo posible. Hay que purgar las veces que sea necesario para que no esté y para que después no afecte el cultivo. Porque también puede ser que si eso queda ahí en el cultivo y ustedes tienen formol ahí, pues las plantas se van a morir de toxicidad por formol. Mientras que las plantas, digamos, pueden tolerar concentraciones de peróxido de 100 partes por millón sin que les pase nada, digamos. Pues tampoco sin que les pase nada, obviamente pues van a tener retardos un poco en el crecimiento, pero no se van a morir. Y el peróxido, digamos, también se usa comúnmente como tratamiento en los sistemas de cultivo hidropónico en dosis muy bajas para prevenir la aparición de algas. Entonces, una cosa muy importante es que la escogencia del medio de cultivo, como les había dicho, determina en gran medida el sistema de irrigación, porque el sistema de cultivo es un factor económico, el medio de cultivo es un factor económico determinante, porque el costo del medio de cultivo determina muchas veces qué tan viable va a ser hacer el cultivo, porque se usa mucho medio de cultivo, y si es caro, pues va a ser un problema porque va a ser un factor económico determinante. Entonces, siempre el medio de cultivo más barato y de acuerdo al medio de cultivo que se pueda conseguir, pues se diseña un sistema de riego que esté acoplado a este medio de cultivo. Un segundo y tomo un poquito de agua. Bueno, ahora entonces sí les voy a mostrar el ejemplo que les dije de un cultivo